Bienvenidos a su programa especial de la televisora de la Asamblea Nacional en conmemoración, en recordatorio de los 100 años de producción petrolera transnacional. Aquí en este pozo, el Sumaque 1, en Menegrande, Distrito Baral, costa oriental del lago de Maracaibo, hace 100 años comenzó la producción petrolera por parte de las compañías transnacionales y el día de mañana se va a celebrar una sesión conjunta, una sesión plena de la Asamblea Nacional recordando este hito histórico, este acontecimiento. La Caribbean Petroleum Company, una empresa perteneciente al grupo Royal Dutch Shell, contrató a un grupo de geólogos que determinaron la mejor localización para la explotación petrolera. Ya Venezuela tenía 31 años sacando petróleo por parte de la petrolera del Táchira y comienzan las compañías transnacionales, hacen un levantamiento geológico y deciden que en esta zona, no por casualidad, llamado este pueblo Menegrande, capital del distrito Baral, es el sitio óptimo para el comienzo de la explotación petrolera. Se perfora y desde el 31 de julio de 1914, es decir, el jueves pasado, comienza la producción petrolera que hoy continúa en este balancín. Este pozo tiene 100 años de producción continua de petróleo. Desde 1914 hasta 1956, por presión propia, es decir, sin el balancín, salía petróleo. En el año 56 se instala el balancín para ayudar a la producción. En el año 96 se hace un mantenimiento mayor y el día de hoy está produciendo 23 barriles diarios. Este pozo que pertenece a la compañía Petroquiriquire y que nos recuerda las luchas que ha dado el pueblo venezolano para tener plena soberanía sobre lo que es el elemento vital de la economía mundial, que es la actividad petrolera. El mundo, la economía de todos los países del planeta Tierra depende para su crecimiento y desenvolvimiento de un suministro seguro y confiable de petróleo. Y Venezuela, el 31 de julio de 1914, ingresa de manera plena al capitalismo mundial como país dependiente, suministrador de este recurso básico en un planeta, en un mundo que ya había iniciado la Primera Guerra Mundial. Esa guerra fratricida entre potencias imperialistas buscando la supremacía sobre los recursos naturales del planeta en gran medida. Recordemos que en esa época los países árabes pertenecían al Imperio Otomano, al Imperio Turco, y ahí estaba el petróleo. Cuando los países, Francia, Inglaterra, después con el apoyo de Rusia, Estados Unidos, derrotan a los alemanes, al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano, todas estas reservas de petróleo de los países árabes forman protectorados que son administrados por los países vencedores. Y en medio de esa realidad mundial, Venezuela comienza con la producción transnacional. Llegan los grandes capitales. Primero la Royal Dutch Shell con este pozo, el pozo Sumaque 1. Hay otro pozo que marca historia, que es de 1922, el pozo Barroso 2. Y ya para 1928 Venezuela es el mayor exportador de petróleo del mundo y el segundo mayor productor. Y todo lo lleva a cabo las compañías transnacionales que a su vez emprenden una fiera batalla contra la compañía La Petrólea del Táchira, que en el año 34 el general Gómez no le renovó la concesión y salen los venezolanos de la actividad petrolera y queda el campo abierto para las compañías transnacionales. Hasta que en el año 2007 el presidente Chávez, mediante el decreto 5200, obliga a todas las empresas, asociaciones estratégicas y demás formas de organización de la apertura petrolera a migrar a empresas mixtas, donde el Estado tiene como mínimo un 60% de las acciones y un control absoluto de las gerencias básicas. Y una de esas compañías es Petroquiriquire, 60% PDVSA, 40% Repsol de España, y es la que administra en la actualidad el campo Sumaque 1. Entonces estamos recordando 100 años de lucha por la soberanía sobre el recurso básico, sobre el recurso que ha originado las guerras mundiales, sobre el recurso que está originando las matanzas que hay en el Medio Oriente, el sufrimiento
del pueblo de Palestina por el ataque del ejército israelí, la desintegración de Irak, los ataques contra Siria, los ataques contra Libia. No por casualidad, Irak y Libia son países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hay un conflicto mundial por la soberanía del recurso petrolero y Venezuela siempre ha sido tradicionalmente bandera del nacionalismo, del derecho de los pueblos al usufructo de sus recursos naturales y en este caso del recurso más estratégico que hay en el planeta. Y es por eso que estamos recordando 100 años de lucha y 100 años de victoria. Estamos llegando a los 100 años de producción petrolera continua del Pozo Sumaque 1 con la plena soberanía petrolera. Hoy en día el Estado venezolano, a través de la Ley de Hidrocarburos, promulgada mediante ley habilitante por el presidente Chávez en el año 2001 y reformada en el 2006, ley que regula toda la actividad petrolera y que sustituye a otra ley que también fue revolucionaria para su época, la ley del general Medina Angarita, regula todo lo que son los recursos, la parte que le pertenece al Estado, la regalía de la producción petrolera. Hoy en día el mínimo de esta regalía está en 30% más un impuesto de extracción que, hecho los cálculos, termina dando una regalía real de 33,3%. De ahí han salido la mayoría de los recursos que han nutrido la inversión social que ronda los 627.000 millones de dólares, que son la expresión de soberanía petrolera. Hoy en día el petróleo es de los venezolanos y de las venezolanas con responsabilidad ante el mundo. Ya regresamos con este programa especial, Plena Soberanía Petrolera, el recordatorio de los 100 años de la llegada del capital transnacional y el primer barril con carácter comercial producido por las compañías extranjeras en Venezuela. Continuamos con su programa especial Soberanía Petrolera, recordando los 100 años de la primera producción de petróleo por parte de las transnacionales, aquí en el Pozo Sumaque 1. Y contamos con la profesora Ligia Berbesi, directora del Acervo Histórico del Estado Zulia, y el profesor Edgar Martínez Linares, secretario de Desarrollo Económico. Vamos a comenzar con las damas. Claro. Profesora, tiene un libro que acaba de publicar la gobernación en honor a los 100 años de la primera producción transnacional. Más que un libro, es un folleto texto, donde estamos destacando desde la cotidianidad de los baraltenses lo que ha significado la explotación del Sumaque desde 1914. De verdad que este es un trabajo bien interesante que nos presentó el cronista del municipio Baral en enero de este año, cuando hicimos en este mismo Cerro La Estrella el encuentro de cronistas del Zulia. El señor Manuel Perejil, que es el cronista del municipio, nos recreó pues, en los cambios, en las transformaciones que significativamente han tenido los baraltenses desde 1914 hasta hoy. Quisimos recoger allí el sentir de la población baraltense y el gobernador, la gobernación del Zulia, en particular el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, desde el acervo histórico del Estado, nos motivó a editar este pequeño folleto texto que va a llegar, una edición masiva, que va a llegar a las escuelas, a los colegios, en la esquina, en la plaza, para que todos sepamos qué ocurrió desde 1914 con el petróleo. Profesora, cuando usted dice baraltense, ¿por qué no le explica a la audiencia que estamos hablando de la población del distrito Baral, ¿no? Sí, estamos hablando pues de la zona, de la región donde por primera vez en el municipio Baral del estado Zulia se comenzó con la explotación petrolera del petróleo acá en el Cerro La Estrella. En aquel momento, por supuesto, en 1945, cuando se crea ya esto, lo que hoy va a ser el municipio Baral, desde allí empieza pues la historia, desde el 45 para llegar a lo que tenemos hoy como municipio Baral, ¿no? Aquí en la región de Mene Grande, en este sitio donde nosotros nos encontramos, desde 1912, 1913 se empezaron con los trabajos que van a dar a conocerse en 1914, cuando definitivamente
el Sumaque 1 empieza a producir comercialmente petróleo para luego enriquecer la actividad económica de este país en 1917 con la creación de la primera refinería comercial de América, que va a ser la refinería de San Lorenzo, ubicada también aquí en el municipio Baral. Sí. Profesor Martín, usted es secretario de Desarrollo Económico. Primero, ¿qué tipo de obras, qué tipo de proyectos se están emprendiendo acá en el distrito Baral, que nos pueda comentar? Bueno, sabe que esta es una zona petrolera por excelencia y ahora que se acaban de descubrir unos nuevos yacimientos en Tomoporo, Ceuta. 1.000 millones de barriles, Tomoporo. Exactamente, aquí va a haber más de 70, 80 años de producción petrolera adicional, lo que nos ubica incluso por encima de lo que tiene Brasil en reservas. Así es. Esta zona solamente del estado Zulia. Y todos los planes que el PDVSA tiene para incrementar la producción del estado Zulia, que en general pues, es alrededor de unos 800.000 barriles, una ampliación a 1.100.000 barriles hasta el 2019. Todo esto implica todo un renacimiento de esta actividad económica productiva petrolera a través de las empresas, a través de un conglomerado de empresas petroleras que le van a dar servicios y bienes a la industria para ese desarrollo. Profesor, para que la gente se ubique, Tomoporo, ¿a cuántos kilómetros queda de acá del Pozo Sumaque 1? No, 10 kilómetros aproximadamente. O sea que esos 1.000 millones de barriles, si no me falla la memoria, que se descubrieron hace unos años, una exploración exitosa, están a 10 kilómetros nada más de acá. Sí, y un petróleo de alta calidad, por petróleo liviano, ¿no? O sea, que tiene un valor superior, ¿no? Además de la actividad petrolera, que significa Mene Grande y toda la costa oriental del lago, dentro de los planes del gobierno del comandante, de nuestro coronel Arias Cárdenas, está la creación de una zona económica especial, petrolera, petroquímica y metalmecánica. Porque desde la zona del municipio Miranda, donde está la petroquímica, hasta acá hay actividad fundamentalmente, históricamente ha sido una actividad petrolera, con todo un desarrollo pues también petroquímico, desarrollo metalmecánico, industria pequeña, mediana y gran empresa, que ahí la intención de es famosa por su desarrollo de industria metalúrgica, ¿no? Exactamente. Entonces, hubo una época hasta que los balancines se hacían acá. Y incluso embarcaciones, astilleros, gran parte de los bienes que requería la industria petrolera se ha producido acá. Dentro de esos planes está el reactivar pues todo ese conjunto de empresas a través de lo que se llama el Conglomerado Nacional de la Industria Petrolera, el CENIP. El Zulia tiene un conjunto de empresas que realizan estudios, pero producen bienes. Hay una cantidad de bienes que compra PDVSA que lo podemos producir acá en el Zulia. Eso generaría un desarrollo extraordinario para nuestro costo oriental y para el estado Zulia. Pero además tenemos previsto que la zona de Baral es una zona con un potencial agrícola extraordinario, porque aquí tiene suelos de clase 1 y 2. Aquí podemos producir soya, ¿Actualmente se está produciendo? No, muy poco, pero sí hay una producción de maíz, que también nosotros requerimos alrededor de unas 100.000 hectáreas de maíz amarillo para toda la industria avícola y la industria ganadera, la producción ganadera que se genera acá en nuestro estado, producción de leche y carne. De tal manera que algodón también es una zona que hay que rescatar la actividad algodonera para crear lo que llamamos nosotros el conglomerado textil. Hay un conjunto de empresas que necesitan materias primas, fundamentalmente algodón, y esta es una zona que fue tradicionalmente algodonera, y turística también. Yo les quiero hacer la siguiente pregunta, ¿no? Muchas veces fracturar internamente nuestra historia nos ha debilitado. Se sabe que el primer barril de petróleo producido en Venezuela con carácter comercial fue de la petrolera del Táchira, 1883, pero la producción de petróleo en gran escala comienza aquí en el Pozo Sumaque 1, 1914. Hubo un pozo que produjo petróleo por parte de las transnacionales, pero no era comercial, era pesado y para la época no tenía demanda. Entonces, ¿cómo unimos, cómo formamos nuestra realidad histórica? Hay un problema, mira, hay un problema que nosotros desde el punto de vista histórico e historiográfico tenemos que analizar. Los historiadores tenemos allí una gran responsabilidad porque el petróleo también... Usted es historiadora, ¿verdad? Sí, claro. El tema del petróleo ha sido satanizado en la historiografía venezolana y se ha utilizado para desmoralizar al pueblo venezolano. Siempre nos dijeron que los que sabían del petróleo eran ellos, los extranjeros,
que como nosotros no sabíamos nada de petróleo, teníamos que dejárselo a los extranjeros. Y eso ocurrió hasta que un buen día, por aquellas razones de tipo histórico, surgió el comandante Chávez y nos empezó a señalar el camino de cómo recuperar la soberanía del pueblo venezolano con su principal recurso económico, que sigue siendo el petróleo. Entonces, desde el punto de vista historiográfico, nosotros todavía tenemos esa deuda de ubicar el tema del petróleo como tiene que ser para los venezolanos. ¿Quiénes estarán interesados en borrar nuestra memoria histórica, profesora? Yo pienso que había una intencionalidad. Se mantuvo desde el mismo momento en que Páez ordena escribir la primera historia de Venezuela, de desmoralizar y de recortar nuestra memoria histórica. Hemos asumido el compromiso desde el gobierno bolivariano de revalorizar la memoria histórica, y el tema del petróleo es importante. Hay un informe de José María Vargas donde dice este recurso, 1835, sí, creo, en el 35. que revisar, Sí, este recurso será más valioso que el oro y la plata algún día. O sea que Vargas es uno de los primeros que avisora la importancia del petróleo muchos antes de que comenzara la producción mundial en 1859. O sea que tenemos una gente que ha dictado cátedra, ha formado historia, han dado conocimiento en el área. Pero aparte de eso, de verdad, de esa intelectualidad, digamos, donde se ubica José María Vargas, también está el común. Claro que la cotidianidad, ¿verdad? Cómo el ser humano. Ellos trabajamos, profesor. Claro, cómo los indígenas ya empezaron a valorar lo que significaba este recurso que ellos llamaron mene. Oye, profesora y profesor, un placer tenerlos aquí. Ojalá podamos hacer un nuevo programa. Con todo gusto. Y te felicitamos por tu programa. Y la iniciativa que crea conciencia en materia petrolera. Tenemos que hacerle propaganda al Sumaque, a la planta del Sumaque. Importante. Si nos vamos a agarrar un minutico. Sí. Explíquelo usted, profesor. Bueno, aquí nosotros estamos y quisimos recrear el programa, profe, el petróleo, ¿no? Este petróleo es de este pozo, esta taza que tenemos acá no es café, es petróleo. Del Sumaque, que todavía está produciendo un aproximado de 20 barriles diarios, ¿no? Y tenemos también la planta del Sumaque. Precisamente este cerro... petróleo. Este es petróleo del Sumaque 1. ¿Verdad? Allí nosotros... ¿Lo tomó? No. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. A la cámara. Esto, desde el punto de vista simbólico para los venezolanos, es importante. Nosotros tenemos el compromiso de rescatar nuestra memoria histórica. Y el nombre del pozo es por esta... Por esta planta que está en los alrededores y que estamos estudiando ahorita y procurando diseminarla, ¿verdad? Por donde se pueda, para que todos conozcamos que esta planta ha sido un aporte desde el punto de vista simbólico importante para definir y recrearnos en esta zona tan importante para todos los venezolanos, ¿no? La gobernación va a tener participación en el museo que se está haciendo, profesora. Claro, este es un trabajo, el esfuerzo de la gobernación y sobre todo el gobernador, que es un historiador por excelencia y quien ha hecho y ha puesto todo el empeño en que cada uno de sus funcionarios de gobierno asumamos en equipo, en conjunto, lo que significa esta celebración centenaria para el pueblo venezolano. Este pozo que está aquí produce $510,000. Todavía le produce al país este pozo. Después de 100 años. Después de 100 años. Excelente. Entonces mira lo que significa para nosotros, para el rescate de nuestra soberanía. Aquí está nuestra soberanía y nuestra dignidad de patria. Aquí nació y aquí desde aquí la tenemos que defender. Ese es el compromiso y creo que en eso estamos todos. Y vamos juntos a hacer. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Bueno, gracias a usted. Fernando. Y ya continuamos con su programa especial, 100 años de la producción transnacional de petróleo en Venezuela. Continuamos con su programa especial recordando el impacto que ha tenido en Venezuela los 100 años de la llegada del capital transnacional y las luchas que ha aprendido el pueblo de Venezuela para disfrutar hoy en día de la plena soberanía petrolera. Y un elemento fundamental es vincular a la población con su realidad histórica, con su principal fuente de ingreso. Siempre hay sectores transnacionales que quieren divorciar al pueblo de su principal recurso, entre otras cosas, porque les apetece, lo quieren para ellos, ¿no? Entonces, el turismo es una herramienta fundamental en el afianzamiento de la soberanía. ¿Qué planes tiene INATUR, María Cecilia, en este sentido? Bueno, fíjate
Fíjate, el SUMAC tiene 100 años haciendo historia y continúa haciendo historia. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacer historia con el SUMAC, de acompañarlo, ¿no? Entonces, bueno, el presidente Chávez siempre habló de incorporar al turismo para generar desarrollo económico, y nosotros, el gobierno del presidente Maduro, desde el Ministerio de Turismo, acompañados por la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, creemos en eso. Estamos convencidos de que el turismo es una herramienta que va a generar tanto desarrollo como el petróleo. Entonces, en esta oportunidad tenemos la ocasión de incorporar estos dos motores económicos en uno, o sea, de utilizar ambos motores para generar desarrollo. Entonces, bueno, estamos acompañando a la Gobernación del Estado Zulia en el diseño de un producto turístico basado en el atractivo de la industria petrolera. Ya más adelante Maydevil les comentará en concreto de qué se trata, pero es eso, ¿no? Es que no todos tenemos la oportunidad de repente de pasearnos por una refinería y conocer cómo es su estructura, no conocemos cómo se refina el petróleo. Entonces estamos buscando la manera de diseñar un producto turístico donde el atractivo principal sea el petróleo, pero incorporando otros atractivos adicionales como la gastronomía típica de la zona, como por ejemplo estábamos conversando con unos habitantes de acá de la zona que existen unas cascadas acá muy cerca, existen los menes, que son también otros atractivos que podemos mostrar al mundo. Entonces, bueno, es un trabajo que estamos haciendo de la mano con la Gobernación del Estado y que estamos convencidos de que va a traer muchas cosas buenas para el municipio Baral. Perfecto. Y con nosotros está Maydevil Quiroz, gerente general de Zuliatur, es decir, la Gobernación del Estado Zulia promoviendo el turismo. Así es. Sí, nos continúas con la explicación, porque ya veo que están trabajando en equipo, ¿no? Así es. Parte de la visión del gobernador para el desarrollo turístico tiene que ver precisamente de qué manera incorporar el elemento petróleo que ha sido tan significativo para el Estado, para el desarrollo del Estado Zulia, con la vinculación con la gente. Pero además estamos incorporando otro factor bien importante, que es el lago de Maracaibo. Ese hermoso lago que se constituye una gran autopista lacustre y que nos permite conectarnos a lo largo y ancho de todos los municipios del Estado. Entonces, venimos trabajando en Corsutur, en Zuliatur y en Inatur Zulia con el desarrollo de una ruta que nos conecte vía lacustre con toda la historia petrolera, ¿no? Una belleza. Así es. Partiría desde Maracaibo, vía lacustre, a través de unas embarcaciones que la empresa también de la Gobernación ha desarrollado para eso, para efectos turísticos. Una embarcación que ha desarrollado la Gobernación, o sea, diseñada específicamente. Así es, a través del sistema de Bergantín de la Gobernación del Estado Zulia. Entonces hace un recorrido. ¿Se hacen aquí las embarcaciones? Son repotenciadas, o sea, las tomamos y las acondicionamos para poder prestar el servicio turístico. Entonces, en el diseño de la ruta hacemos un recorrido además por todas esas infraestructuras, plataformas que hay en el lago. Petroleras, las torres petroleras, todo un parque tecnológico petrolero que está en el lago y que incluso para nosotros es un descubrimiento porque no teníamos medios para accesar. En una alianza estratégica con nuestra industria petrolera, con PDVSA, entonces ahora estamos abriendo todos esos escenarios y luego vía terrestre vincular Cabimas, el municipio Baral, Lagunilla, Cabimas con lo que fue el Barroso, hasta llegar hasta aquí al Sumaque en el municipio Baral. Incorporar, como decía María Cecilia, además todo lo que es gastronomía, las bellezas naturales, aquí hay un desarrollo de productos lácteos y cárnicos interesantes, de manera que es todo un paquete que nos permite vincularnos como zulianos y como venezolanos, de una manera distinta, con una mirada distinta con el petróleo. O sea, de qué manera, además, el petróleo se ha convertido en desarrollo y en bienestar para todos, sobre todo en los últimos 15 años, desde que estamos en gobierno revolucionario, y cómo nosotros podemos interactuar con toda esa historia y todo ese desarrollo tan lindo que tenemos en el Estado. No, es bien importante y estamos conversando sobre el esfuerzo que se ha hecho remodelando la Plaza Barroso II, pero cómo también contribuiría en ese sentido un balancín, una torre, es decir, porque no solamente es el turismo en sí mismo, sino la visión estratégica del turismo en defensa de la soberanía. Así es. Entonces, sí, de qué manera, recientemente, gracias a un aporte extraordinario que le ha hecho
al municipio de Cabimas y al Estado, PDVSA La Estancia, se inauguró una plaza en honor al Barroso. Y es un hito bien importante para el pueblo cabimense y para el pueblo de la costa oriental el poder reencontrarse, vincularse con esa historia y que las nuevas generaciones puedan realmente comprender la trascendencia de eso. Aún falta mucho por hacer y ahí estamos interactuando todos. El Ministerio del Turismo, PDVSA está haciendo lo propio, las alcaldías, la gobernación. Esto es un despertar para todos, un descubrimiento y el turismo en particular nos hace la invitación a conectarnos con nuestros espacios, con nuestra historia, con nuestro patrimonio, a sentirnos orgullosos de todo lo que tenemos y además a entender cómo eso va a seguir trascendiendo en un futuro, cómo desde el turismo podemos sembrar petróleo y seguir trayendo desarrollo para este estado. Excelente. Por favor, María Cecilia, si nos dicen unas palabras finales, el significado de los 100 años de la llegada del capital transnacional. Bueno, el significado está a la vista, ¿no? Es historia de Venezuela. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de seguir haciendo historia. Invitamos a todos los venezolanos a conocer su historia, a valorar lo propio. Acá en el Zulia nos complace invitarlos que vengan a conocer todos nuestros atractivos naturales, culturales. Ahora en estas vacaciones estamos en una campaña de sensibilización para el cuidado del agua. Decimos que un turista chévere es un turista que cuida el agua, así que bueno, los invitamos a conocer todas las maravillas que tenemos en el estado Zulia. Somos petróleo y mucho más que petróleo. Maydelin, para despedirnos. Bueno, felicidades a todos los zulianos, estamos de fiesta con esta celebración y con esta mirada del gobierno nacional hacia nuestro estado y hacia este pueblo hermoso de Menegrande, aquí con el sumaque de escenario. Los invitamos en esta temporada a que vengan, nos acompañen y, como dice María Cecilia, conozcan y disfruten de tanta naturaleza y tanta cosa buena y comida rica que tenemos aquí en el Zulia para todos ustedes. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por a ti. habernos acompañado. Y ya continuamos con su programa especial, 100 años de la llegada de las transnacionales a Venezuela y el comienzo de la producción comercial de petróleo. Continuamos con su programa especial, 100 años de la llegada del capital transnacional y el comienzo de la producción petrolera por parte de las compañías extranjeras. Y está con nosotros Harvey Rondón, alcalde del municipio Baral, municipio donde queda el pozo Sumaque 1, capital San Timoteo. Así es. Y Menegrande sería la segunda población de mayor tamaño. Menegrande es la población de mayor tamaño. Ah, ok. Y San Timoteo es la capital, ¿no? Perfecto. Y Alirio Cordero, directivo de Azutepetrol. Ese es el sindicato en el área de petróleo y gas del área. Del área de la división Sur Lago Trujillo. Nosotros, todo el conglomerado y toda la zona de la división Sur Lago Trujillo. Y a su vez son parte de la federación. De la federación FUTEC, donde está nuestro camarada Will Rangel. Excelente. Jarvis, se habla mucho del impacto que tuvo la apertura petrolera en todo lo que eran las políticas nacionales y la diferencia con la visión nacionalista que trajo el presidente Chávez. ¿Cómo se ha vivido eso en el municipio de Baral? Bueno, primero que todo, quiero darle la bienvenida a todo este equipo enorme, de nuestro canal de la Asamblea, Vive TV, y por supuesto, darle la bienvenida a nuestros diputados de la Asamblea Nacional que mañana estarán en una sesión especial acá en este noble pueblo de Baral, donde aquí al fondo tenemos el Pozo Sumaque 1, el cual cumplió 100 años el pasado 31 de julio, ¿no? Y nos sentimos orgullosísimos, los baraltenses y los zulianos, de tener acá este ícono de lo que es el Sumaque, ícono en Venezuela, ¿no? Bueno, realmente creo que podemos traducir la historia de los 100 años de la era petrolera en dos, ¿no? Lo que fue antes de llegar la Revolución Bolivariana y por supuesto después que llegó nuestro presidente, máximo líder Hugo Chávez. Realmente una diferencia abismal. Yo creo, a mi modo de entender, aquí lo que hubo fue un saqueo inmenso de lo que fueron
la riqueza que generó el petróleo durante esos 85 años. De hace 15 años para acá aproximadamente es que se ha convertido esto, de que las regalías del petróleo se han comenzado a notar y es evidente ante toda la población cómo se ha convertido eso en infraestructura, en misiones, en bienestar para la vida, para el buen vivir de los venezolanos. Creo que todas las misiones tienen presencia acá en el municipio. Todas las misiones, efectivamente. La gran misión vivienda, por ejemplo, ha sido la misión, la madre de las misiones. Puedo decirte que en los años de revolución se han construido aproximadamente 5.000 viviendas en el municipio. De los 50, 100 años atrás no llegamos ni siquiera a 1.000 viviendas. Es decir, ¿qué población tiene el municipio? Estamos hablando de una población de 100.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Y bueno, o sea, 5.000 viviendas es bastante para una población de 100.000 habitantes. Pero bueno, es parte de esa gran deuda social que teníamos sobre todo con aquellos excluidos, porque precisamente es como el proceso bolivariano, nuestra revolución, ha podido redistribuir la riqueza proveniente del petróleo, sembrando el petróleo realmente. Es ahora cuando se siembra el petróleo. Por eso es que yo te hablaba de que aquí lo que hubo fue un gran saqueo. Cómo se llevaron la riqueza de este país, las grandes transnacionales y también... Y hay conciencia en la población de esta realidad que es tan importante para la defensa de la soberanía, como decía el presidente Chávez, solo se defiende lo que se conoce. Bueno, eso se traduce de alguna manera, Travieso, se traduce en los procesos electorales. ¿Cómo asume la gente el proceso de cambio, de transformación? En el caso particular de nuestro municipio, esta población está tan consciente que en todos los procesos electorales que hemos tenido acá en Venezuela, vamos invictos. No hemos perdido ningún proceso electoral, pero es parte de la conciencia que hemos sumado acá en este municipio. ¿Sí? Y Alirio, Sutepetrol, ¿con cuántas personas cuenta? ¿Cuántos trabajadores están afiliados al sindicato? ¿Cuáles son las reivindicaciones por las que han luchado y se han logrado? Bueno, nosotros venimos, si podemos contar un poco de historia de lo que es el mundo sindical, a los que hoy, cuando comenzó aquel capitalismo salvaje, aquel capitalismo rentista, cuando comenzó la era de la producción de nuestro sumaque, ahí empezó lo que es el capitalismo salvaje y empezaron a explotar lo que fue al trabajador con condiciones, lo que fue infrahumanas, insalubres. Los campos petroleros, donde se excluía la población venezolana. Sí. Es más, tanto aquí, tú ves las casas aquí y estas eran las casas donde vivían todos los capitalistas, la Chere, la Concepción Mene Grande, y los trabajadores, los que vivían era en áreas completamente lo que Caribbean fue excluida. Petroleum Company, Caribbean Petroleum, exactamente, y la Concesión Petróleo. Eran dos subsidiarias de la Royal Dutch. De la Royal Dutch eran irlandesas. Entonces nosotros si vemos ahorita lo que es el mundo sindical, lo que es desde que llegó nuestro comandante Chávez, o sea, refundamos lo que es el sindicalismo petrolero. Lo que vamos a hacer las reivindicaciones, lo que es del trabajador y para el pueblo. Y hoy tenemos un sindicato que es muy reivindicativo hacia la salud, hacia la alimentación, hacia la vivienda y todos los beneficios socioeconómicos. Perfecto. Harvey, ya que estamos terminando, yo quiero que tú te dirijas al país a través de las cámaras de la televisora de la Asamblea Nacional para que la gente venga, conozca el Sumaque, conozca el municipio Baral. Bueno, son sí, tuyas. Realmente, vuelvo a repetir, es un orgullo para nosotros los baraltenses el tener acá al primer pozo petrolero que garantiza la producción comercial del país. Son 100 años produciendo petróleo, hoy todavía está produciendo 20 barriles diarios aproximadamente. Esto es el museo, un museo viviente. Yo aprovecho para invitarlos a todos los venezolanos y a los que no son venezolanos también, a que vengan acá. Como ustedes pueden evidenciar, es un espacio bien agradable y bueno, pues aquí lo recibiremos con los brazos abiertos. Y bueno, bienvenidos pues. Bueno, alcalde, muchas gracias por Gracias habernos a ti, acompañado. Okay. Bueno, muchas gracias, profesor Fernando. Un placer. Igual. Y ya continuamos con su programa especial Plena Soberanía Petrolera, a 100 años del comienzo de la producción de las compañías extranjeras en Venezuela.
Continuamos con el último segmento de su programa especial Plena Soberanía Petrolera, a 100 años de la llegada del capital transnacional y lo que significó para Venezuela las grandes compañías extranjeras explotando nuestro petróleo. Y tenemos al jefe de la división Surlago Trujillo, ingeniero José Silva. La primera pregunta sería, José, esa división queda aquí mismo en Trujillo, ¿no? Sí, no, son 10 kilómetros desde acá, me decían. En realidad la división comprende la empresa mixta Petroquiriquiri, que es aquí en Baral. Es parte de la división. Es parte de la división. Perfecto. Baral, que es Petroquiriquiri. Y tenemos 3 campos en desarrollo, que es el Francmolab, Franquera, Moporo, La Ceiba. Franquera, que es el campo, yo diría, con mayores expectativas. Hay una parte en el municipio de Baral y una parte en Trujillo. En realidad es Baral y Trujillo. Allí fue donde se descubrió hace como 3, 4 años, creo que eran 1.000 millones de barriles de crudos livianos. Ya, fíjese, nosotros, sí, las reservas de Francmolab están en 980 millones de barriles. 980 millones. Sí, las reservas probadas, pero todavía no hemos terminado de limitar, o sea, en sí, el campo, especialmente Franquera. Franquera nos sigue dando sorpresas. Acabamos de perforar unos pozos y lo profundizamos y hemos descubierto nuevas arenas que también van a incorporar reservas. O sea, hay indicios de que viene un aumento en el nivel de reserva. Hay buenas expectativas en Franquera. Buenas expectativas en Franquera. Sí, porque PDVSA es la empresa que tiene más reservas certificadas en el mundo. En el mundo, eso correcto. ya está constatado por los centros de estudio que tienen seriedad a nivel mundial. O sea que Venezuela no solamente es la mayor reserva de petróleo del mundo, sino PDVSA la que tiene más reservas. Pero lo interesante es que no solamente tenemos el extrapesado y el pesado de la faja del Orinoco, sino aquí, en el occidente venezolano, un importante reservorio de unos niveles y tamaños de yacimiento que casi ya no se ven a nivel mundial, el nuevo descubrimiento. Sí, claro, debemos recordar que el área de Occidente es una de las áreas de mayor tiempo de explotación. Como tú mencionas, mencionaste al comienzo, bueno, son 100 años de explotación petrolera. Y cuando hablamos de plena soberanía petrolera es ahora, en los últimos 14 años, después del trabajo de nuestro presidente. Yo diría que lo tomó prácticamente entrando al poder. Si recordamos, el precio de nuestro crudo o del petróleo en el mundo estaba alrededor de 8 o 9 dólares. Venezuela rompía la cuota de producción de la OPEP. Claro, no respetaba las cuotas y por eso el desajuste de los precios. El presidente se dio a la tarea de visitar país por país los países miembros de la OPEP y logró realizar la segunda cumbre de países exportadores de petróleo en Caracas en el año 2000. Sí. Mucha gente... Creo que la primera fue en Indonesia, en 1975. En 75 fue, sí, no en Argentina. En Indonesia. Bueno, no, fue en el 75. Pero fue 25 años después. Fíjate que si el presidente lo primero que busca es resucitar la OPEP, como digo, yo digo, la resucitó para defender los precios justos del crudo. Esa fue la primera batalla que libró. ¿Qué sentiste tú como trabajador petrolero viendo el presidente emprendiendo esas acciones, pasando por tierra de Irán a Irak, un país que estaba con exclusión aérea? Coño, en ese momento uno se siente representado, y desde ese momento, yo digo, porque nosotros fuimos chavistas, seremos chavistas por siempre. En ese momento uno vio una persona que estaba siendo consecuente con el discurso que él había tenido. Exacto. Y él sabía, el presidente era tan grande, tan inteligente, que él sabía que para mantener este país, para desarrollar este país, era necesario tener la renta petrolera. Algo que tampoco fue fácil, porque después que él logra ir subiendo los precios, se consigue que no había un instrumento legal que te permitiera apoderarte de la renta petrolera. O sea, el Estado venezolano tenía el petróleo, tenía todo, pero no había instrumentos legales, porque la nacionalización del 76, por ahí he escuchado una nacionalización chucuta, que nacieron los convenios operativos, que fue otra batalla que dio nuestro comandante. Los contratos de servicio de las transnacionales seguían manejando las áreas fundamentales de la industria. Entonces, esa lucha es lo que en este momento, bueno, esa lucha en el 2006 él logra revertir, cambiar los famosos convenios operativos a empresas mixtas. Posteriormente yo pienso que fue en el 1 de mayo del 2007, donde definitivamente se consolidó
nuestra soberanía petrolera. En aquel hermoso acto yo tuve oportunidad de estar allí, tuvimos muchos trabajadores, donde se nacionalizó la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Decreto 5.200. Correcto. Entonces, allí en ese momento, uno de los actos más bellos que he visto, allí ese día también dentro de la división aquí, hicimos un acto también y le estamos quitando de las garras a la Edson uno de nuestros campos, que es la Ceiba. En ese mismo día nosotros tomamos posesión de la Ceiba, que es uno de nuestros campos de la división. Como te mencioné, la división tiene 3 campos: Franquera, Mocoro, La Ceiba. Perfecto. Entonces, definitivamente, la plena soberanía petrolera y agarrar ese recurso para destinarlo en lo que lo hemos venido destinando, tanto con nuestro presidente al frente como con nuestro comandante Maduro en este momento, es lo que, si lo hubiésemos hecho, aunque sea en los últimos 40 años de esos 100 años, Venezuela, estoy segura, fuera otra. Excelente. Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Claro, y eso es lo que tenemos que defender todos los venezolanos. Sí, y con nosotros ya también Carlos Carmona, ingeniero en el área de infraestructura. ¿En qué consiste, Carlos, la labor que tú desempeñas dentro de la industria? Bueno, primeramente un saludo a todos los usuarios y usuarias de este canal televisivo, que es la Asamblea Nacional, bastante visto por todos los venezolanos. Bien, mi trabajo o el trabajo de la gerencia de infraestructura pues consiste en el desarrollo de toda la infraestructura de superficie, lo que son estaciones de flujo, oleoductos, poliductos. Explica qué es una estación de flujo. Una estación de flujo, para dar un detalle, es un proceso en el cual el crudo que sale del subsuelo se separa en gas y crudo para luego ser bombeado hasta los patios de tanque donde se contabiliza y luego se rebombea para ser exportado. Eso es igualmente el gas que se obtiene de la separación se procesa para ser uno inyectado otra vez al yacimiento y el sobrante para ir a la petroquímica. Eso es lo que es el manejo de la infraestructura de superficie, entre otros procesos como lo que es la inyección de gas a los pozos, los oleoductos que van del pozo a la estación de flujo. Perfecto. Etcétera. José, vamos a despedir el programa por el día de hoy, esta transmisión en directo. Yo quiero que tú le des a nombre de PDVSA, como jefe de la división Surlago Trujillo, un mensaje a los venezolanos de la seguridad que pueden tener de que el trabajador petrolero está con la revolución, está con el país. Pero sí, definitivamente, a todo el pueblo venezolano que tenga plena confianza como la ha tenido en estos últimos 10 años, en que en nuestra industria, nuestro trabajo, el trabajo de miles de hombres diariamente, 24 horas al día, porque la industria no se para. Ustedes ven en el fondo ese balancín, trabaja 24 horas al día y así es la industria petrolera. El hombre nuestro tiene que estar pendiente 24 horas al día de la producción para el beneficio de nuestro pueblo venezolano. Tengan plena seguridad de que así es. Un placer haberlos tenido acá. Okay. Gracias. Bueno, un placer, pues. Bueno, despedimos por el día de hoy su programa especial Plena Soberanía Petrolera, la lucha del pueblo venezolano por el rescate de su industria petrolera a 100 años del comienzo de la producción de petróleo por las grandes compañías extranjeras, las grandes transnacionales. Plena soberanía petrolera, la que disfrutamos gracias hoy en día a la revolución bolivariana. Hasta una nueva oportunidad.